Acompáñame a hacer esta oración, van a repetir después de mí. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mí mismo. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de comenzar, quizá ya muchos conocen algunas palabras de las que voy a mencionar, pero por si acaso voy a hacer un pequeño diccionario antes para que se pueda entender bien la idea de la charla. La primera palabrita es carne. Y no es precisamente así como un bistec argentino, sino que ni un churrasco, sino me voy a referir, cuando hable de carne, me hablo a la consecuencia del pecado original en nosotros. Es decir, nuestra naturaleza está herida por el pecado original. Por eso necesitamos el bautismo. Es lo que llamamos también, está más complicada todavía la palabra, pero concupiscencia. Es decir, nuestra inclinación siempre a pecar. Nosotros somos débiles. Si no formamos nuestra razón y la razón obedece a la fe, nuestra carne siempre nos va a inclinar al opuesto, que es Dios, por esa herida que dejó el pecado original. Esa es la carne, la debilidad que nosotros llevamos 24 horas al día. Entonces, primera palabrita, la carne. Entonces, cuando hable de carne, ya saben a lo que estoy refiriendo. La gracia. La gracia, quizás es más fácil que ustedes sepan. ¿Alguien sabe qué es la gracia? La participación, es decir, la gracia es la vida de Dios en nosotros. Eso es la gracia. Cuando tú estás en gracia significa que está la vida de Dios en ti. Por eso, cuando tú no estás en gracia, se presupone que tú hiciste algún pecado mortal que mata la gracia, corta la gracia. Entonces, la gracia es la vida de Dios en ti. Otra, sacramentos. ¿Qué es un sacramento? No cuántos son, sino qué es un sacramento. ¿Alguien sabe? ¿Que me puede decir qué es un sacramento? Ya sabemos que hay 7 sacramentos, pero ¿qué es un sacramento? ¿Quién me puede definir qué es un sacramento? Son que nos acercan a Dios. Bueno, sí, a ver, ¿cómo decís? Un signo que hace visible lo invisible. Sí, es un signo, pero me gusta siempre agregar esta palabra, porque un signo puede ser el signo de la cruz. Y la cruz no es un sacramento, es un sacramental, que sería otra cosa para explicarlo después. Pero el sacramento es un signo eficaz, que transmite la gracia de Dios que no es visible, visiblemente. Tú ves el agua del bautismo, son signos visibles que transmiten la vida de Dios, la gracia de Dios invisiblemente, pero que es eficaz, no es un simple signo nada más, ¿verdad? La oración. ¿Qué es la oración? La oración viene de una palabra en latín oratio, que significa hablar. Orar significa hablar con Dios. Vamos a dejarlo así sencillo. La Sagrada Escritura. Realmente sabemos que es la Biblia, pero en general yo me gusta, esto sí es un gusto muy personal, siempre me gusta referirme a la Biblia como la Sagrada Escritura porque me parece que se dice más. El hecho de Biblia significa biblos, libros, pues bueno, no sé, a mí todavía no me suena, está bien decir Biblia como tal, pero me gusta más llamarla por lo que es, por lo que la define, que es una Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura, no hay otra, la Sagrada Escritura. Y la santidad, ¿qué es ser santo? ¿Alguien me puede definir qué es la santidad o ser santo? Es el último término del diccionario y ya empezamos bien con la charla. Pues dejar que Jesús viva en uno se desarrolle la plenitud de la gracia santificante. La plenitud de la gracia santificante, ¿ok? ¿Alguien más? Mire, ¿cómo? La amistad con Dios. La amistad con Dios, ¿ok? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. La pregunta, ¿hay santos en la tierra?
¿eh? Se hacen en la tierra. Yo creo que va más por ahí la cosa. No hay santos en la tierra. Santo es aquel que participa ya plenamente de la santidad. Es decir, santo es todo el que está salvado en el cielo. La iglesia comporta en su cuerpo místico, en donde Cristo es la cabeza, tiene tres partes, vamos a decirlo. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia triunfante son todos los que están en el cielo. Ahora, solamente para definir, los que están en el cielo no solamente son los que ha canonizado el Papa. Tal vez mi abuelito, que ya murió, si está en el cielo, no, vamos a decirle, no le envidia nada a San Francisco de Asís, que también está en el cielo. Por eso también tenemos en el calendario litúrgico un día para todos los santos, para celebrar la memoria de todos aquellos que ya están en el cielo, pero que no sabemos a ciencia cierta que estén, ¿verdad? Entonces, los canonizados, por eso se les levanta un proceso de canonización en donde se pueden comprobar las virtudes heroicas, es decir, que se hicieron en la tierra. Porque alguien puede ser la voluntad de Dios y en el último momento renegar de Él. Toda lo que hizo por Dios en la vida, en un momento lo puede echar a la basura. Como también alguien que viva en pecado toda su vida, en el último momento se puede arrepentir. Claro, yo no les aconsejo eso porque suelo decirles, quien se acostumbra a tomar Coca-Cola toda la vida, el último día va a pedir un vaso de agua. Pues es posible, pero no les recomiendo. Mejor es preferible que vivan santos, santos, santos y que en el último momento, que usualmente es el último momento, el demonio ataca más fuerte. Por eso en el Ave María decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque el último momento, el demonio a los santos los ataca más fuerte, ¿verdad? Porque es el último momento que le queda. Ya después de ahí ya no va a poder hacer nada. Entonces, la iglesia purgante son las personas que están salvadas, pero están en el purgatorio. Es otro tema, no lo voy a explicar. Y la iglesia militante, los que estamos militando somos nosotros, ¿verdad? Entonces, estrictamente, la santidad la viven solamente los que están en el cielo. Aquí se preparan santos, aquí se maquilan los santos, vamos a decirlo. Pero a veces popularmente, yo mismo a veces digo, no sé, conozco un sacerdote que es un santo. Es una manera de decir, vive la voluntad de Dios, pero estrictamente me equivoco, ¿ah? Porque mañana hace todo lo contrario y ¿dónde quedó la santidad? En cambio, todos los que están en el cielo ya no pueden dar marcha atrás. Por toda la eternidad serán santos, ¿no? Entonces, definiendo esto, ahora vamos a empezar, ahora sí con lo concreto. Me decían que hablar acerca un poco del tema espiritual, de los sacramentos, la oración. Y es que en realidad la vida del cristiano tiene una base espiritual y una base práctica. Porque nosotros no somos budistas en donde todo bien, yo bien, yo bien, yo bien, yo bien. No, o sea, el que no se da, lo vimos las semanas pasadas en los domingos. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, pero también las obras, por las obras, no nos garantizan que seamos de Dios. Hay un montón de voluntarios que hacen el bien. Entonces, hacer el bien no es el objetivo del cristiano. Un ateo puede ser bueno. Y no, para ser bueno, en pocas palabras, no necesitas a Dios estrictamente. No lo necesitas. Pero no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Y para ser santo, ahí sí se necesita la voluntad de Dios. Ahí sí se necesita la gracia de Dios. Ahí sí se necesitan tres herramientas. Gracias. Tres herramientas. Voy a dejar aquí. Se necesitan, básicamente, para empezar a vivir la vida de gracia, se necesitan tres herramientas que son fáciles que te las aprendas. Nada más apréndete la palabra sol. Así como el sol del astro, la estrella. Sol. S, sacramentos. O, oración. L, lectura de la Sagrada Escritura. Para empezar a ser santo, necesitas vivir en esas tres fuentes. Fielmente. No cuando te nace. Sacramentos, la misa. No, pues yo voy a misa cuando me nace. Bueno, pues vamos. Yo oigo eso y digo, bueno, pues hay que esperar 9 meses a que le nazca, no sé. Pero, entonces, tiene que haber constancia en eso, porque esa es la fuente de la gracia.
Ya después la otra parte es el apostolado, el hecho de dar esa, tanto que recibes por esas tres fuentes, pero eso es otro punto. Me voy a basar solamente al sol, sacramentos, oración y lectura de la Escritura. Todos lo han vivido, pero curiosamente llega un punto en donde como que no somos constantes o no valoramos estas tres herramientas, o a lo menos no son prioridad en la vida. Entonces la pregunta primera que nos vamos a hacer es, ¿qué nos provoca la indiferencia o el rechazo al sol, al sacramento, a los sacramentos, a la oración y a la lectura? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué nos provoca la indiferencia o el rechazo? Se lo aseguro que más de una vez tú has sentido indiferencia por la oración, por la lectura diaria de la Escritura, por los sacramentos. Y quizá más de una vez no solamente indiferencia, sino has experimentado rechazo. No quieres ir, no quieres orar, pero ya es por propia voluntad, no es que, pues me va bien si voy o no voy. ¿Qué es lo que provoca? Muchas cosas. Voy a mencionar 4 cositas. La primera y la básica es la ignorancia. Nadie puede amar lo que no conoce. No te dan ganas de orar, pues no sabes ni qué es la oración. No sabes ni siquiera que Jesús está presente verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. ¿Cómo lo vas a desear? Es decir, la indiferencia o el rechazo al sol, a los sacramentos, a la oración y a la lectura de la Escritura, comienza en algunos por la ignorancia, simple ignorancia. 2, el sufrimiento. El sufrimiento también provoca que estas realidades sean indiferentes o provoca rechazo en ellas. Por ejemplo, el sufrimiento físico, la enfermedad. Puedes estar enfermo y realmente, como estás sufriendo, como tu carne, como hay dolor físico, tú dices, ahora es más importante mi salud que poder ir a misa o que poder orar. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, solamente estoy describiendo ahorita, al final hacemos conclusiones. Entonces, pero hay que aceptarlo. Una de las cuestiones para no ser fiel en los sacramentos, en la oración y en la lectura de la Sagrada Escritura, pongámosle nombre como es: el sufrimiento físico, la enfermedad. Segundo, el sufrimiento moral. Hay muchos sufrimientos morales, pero voy a mencionar más uno: la ingratitud o el rechazo de los miembros de la iglesia. Tú sí ibas todos los días a misa, tú sí orabas todos los días, tú sí estabas siendo fiel en la lectura de la Escritura, pero ya el director del coro, o ya el director de la catequesis, o ya el padrecito te hizo mala cara, y tú muy sentido, muy sentida, dices, pues hasta aquí dejo de ir a misa. Es decir, el sufrimiento moral, que te provoca, entre comillas, te provoca, porque nadie me hace enojar, yo elijo enojarme. Si alguien me empieza a agredir con palabras obscenas, mira cuántas opciones tengo, se las regreso igual o hasta peor. O puedo decir, hoy seguramente tuvo un día muy estresado, o estará sufriendo bastante, o me tiene tanta confianza que conmigo se desahoga. No sé, pero hay muchísimas opciones, muchísimas opciones. Entonces, aunque no es justificable, el sufrimiento moral puede entender que te separes de los sacramentos, ya no vas a misa, porque te hicieron algo aquí en la iglesia, en la parroquia, o lo que sea. Ya no oras, porque dices, no, pues supuestamente es aquella persona ora todos los días y mira cómo trata a la gente y todo eso. O no lees la palabra, también por algún tipo de escándalo que hayas encontrado, algún sufrimiento moral. O un sufrimiento espiritual. Y el sufrimiento espiritual es de 2 tipos, básicamente: la noche del alma y la noche de los sentidos. Voy a explicarlo así como muy rapidito porque eso da para todo un tema. Mira, hay experiencias, voy a empezar desde la más alta, la noche del alma. Al menos todos los santos que yo he conocido pasaron por esa, todas. A unos se les alargó por más tiempo, por años. Algunos murieron inclusive en eso, a otros no, Dios los pasó a otra etapa, aquí en tierra, en la vida terrena. Pero ¿qué es la noche del alma? La noche del alma, no ves a Dios, no sientes a Dios, tu fe como que entra en una noche, se apaga, está oscura. Ya tu cabeza quiere pensar en acerca del cielo y lo ve como ridículo. No hay motivos sensibles ni intelectuales para creer. Entra en una noche. Esa noche
Dios la da principalmente a aquellos que han sido ya fieles, con la finalidad de que ahora comiencen a amar ya no por lo que han recibido de Él, sino por Él mismo. Es decir, ya te empiezo a amar, Señor, no porque tú me haces sentir tu presencia. No estoy sintiendo nada. No porque entienda el cielo, no lo estoy entendiendo. Entonces, esa es una etapa así como que más alta. Está la noche de los sentidos, que se parece a la noche del alma, pero en realidad intelectualmente todavía crees en las verdades de fe, pero no sientes a Dios, y esa seguramente tú la has pasado más de una vez. Es decir, que sigues creyendo lo que debes de creer, pero de alguna manera entra como en un adormecimiento, como que te anestesian en la motivación espiritual, ya no sientes lo mismo en venir al grupo, todo. Simplemente es como una noche de los sentidos. Tus sentidos ya no sienten a Dios, pero tu intelecto todavía cree en las verdades de fe. No tiene problema con eso. Ahora, solamente quiero hacer una distinción, porque en una ocasión me dijo un muchacho, yo creo que es lo que tengo. Entonces yo le pregunto, a ver, oras todos los días. Dice, él se estaba refiriendo a la noche del alma, no a la noche de los sentidos. Y le digo, mira, si no vives una vida sacramental, si no oras todos los días y no lees la palabra todos los días, lo tuyo no es noche del alma ni noche de los sentidos, es flojera espiritual. Hay que diferenciar, porque mucha gente no siente a Dios porque pues no lo busca. No ve a Dios, no comprende lo de la gracia, no comprende lo de la pureza, pues obviamente vives una vida promiscua, ¿cómo lo vas a entender? No hay conexión, no hay lógica. Entonces, ahí vamos a decir que hay como 3 etapas, pero la última no la vamos a poner en esto. Básicamente los sufrimientos que puedes estar pasando es una noche del alma o una noche de los sentidos. Entonces, y esos te retan a vivir fielmente los sacramentos, la oración y la lectura de la Escritura. Otra causa que nos provoca problemas o indiferencia o rechazo a estas realidades que son la fuente para vivir en gracia. La carencia de bienestar sensible. Es decir, no estoy sufriendo. La primera era el caso del sufrimiento. No estoy sufriendo, pero tampoco estoy gozando. ¿Para qué sigo orando? Es decir, la oración no me causa ningún tipo de sufrimiento, pero tampoco así como que, que me siento súper. Es decir, la ausencia de comodidad. Dejo la oración, dejo los sacramentos, dejo la lectura de la Escritura, porque ni fu ni fa, ni me da dolor, ni me da alegría. Entonces como que esto está medio soso, sin sabor, insípido. Y dejo las cosas por eso. Otra causa es lo contrario, o más bien lo opuesto, el exceso de bienestar sensible. Te va tan bien, es que ya encontraste novia y la novia te hace sentir más bonito que Jesús en el sagrario. Entonces, si hay que salir la novia, pues la novia tiene por encima de ir a misa. Porque ella te da una sensibilidad, Dios sí te hace sentir bonito, Dios todavía la oración y todo eso, tú sientes a Dios en eso. Pero has encontrado un exceso de sensibilidad en algo o alguien. Entonces, si hay algún evento mucho más importante que la oración, que los sacramentos, que no lo hay, ¿va? Pero tu sensibilidad te dice, es que esto sí te pone al límite, entonces por esa razón podemos dejar los sacramentos. Lo dejas por cuestiones que te hacen sentir mejor que una misa, mejor que la oración, mejor que leer la palabra. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles son las 4, hay muchas, pero razones básicas por las que comienzas a ser infiel a esta fuente de la vida de Dios, que son los sacramentos, la oración y la lectura de la palabra? La ignorancia, el sufrimiento, sea espiritual, físico o moral, la carencia de comodidad, de sensibilidad, o el exceso de sensibilidad en otra parte o en otra persona. Entonces, a partir de esto, tú te preguntas, ¿por qué somos tan vulnerables al efecto de estas realidades? ¿Por qué nos llega un sufrimiento físico, moral y parece como que es casi segura nuestra derrota? Dejamos oración, dejamos sacramentos. ¿Por qué siento más bonito en otra parte, inclusive otra iglesia?
Muchos han brincado de la iglesia católica a otra iglesia porque allá sintieron bonito. Entonces, porque allá sintieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué somos tan frágiles en esto? Que apenas llega un sufrimiento, una carencia de sensibilidad y lo dejamos, o apenas viene algo que nos hace sentir mucho más bonito de lo que estamos sintiendo en la oración, en el sacramento y en la lectura de la palabra, y dejamos. ¿Por qué somos tan débiles? Pues les había mencionado una palabra: por la carne. Nuestra debilidad está metida en nosotros. Nuestra carne, esa debilidad, esa fragilidad que nosotros tenemos, producto del pecado original, siempre está desmedida. No sabe los límites del placer. Por eso, el que tiene 1,000,000 quiere 2, y el que quiere 2 quiere 5, y el que quiere 5 quiere ahora poder. Y comes y quieres y más, y más, y más. Te das cuenta que nuestro cuerpo necesita, realmente nuestra realidad humana necesita de un jefe, que es la razón. Aunque tengo muchas ganas, dejarlo. Que eso es lo que tendría que pasar. Siento que mejor me la voy a pasar mejor ahora que es momento de ir a misa. Creo que me la voy a sentir mejor en aquel grupo o yendo al fútbol o lo que sea. Tu razón te decía no. Ve la prioridad, aunque lo otro te haga sentir bonito, o viceversa. No, hoy no tengo motivación, no, y además yo sé que son un montón de pecadores, que todo eso, no importa, tú ve. Nuestra carne tiene que estar regida por la razón, y la razón, obedecer a la fe. Una muestra de la debilidad, un santo como San Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 12, fíjense lo que dice. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Este texto lo dice Pablo, antes habla de una experiencia mística que Dios le dio, que habla de que lo llevó al cielo, tuvo una experiencia de cielo. Aquí en la tierra, Dios le dio una probadita del cielo, y después dice, nadie puede decir lo que el ojo vio, lo que el oído escuchó, los que han probado un poquito de lo que es el cielo. Entonces imagínense, viene de una gracia grandísima, grandísima, y después dice esto. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones, de que lo haya llevado al cielo. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo. Otros traducen un aguijón. Una especie de espina clavada en el cuerpo que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Eso los exegetas, los estudiosos de la Biblia nunca han podido dar. No sabemos si eso era una enfermedad o era un tipo de defecto que tenía, un tipo de debilidad moral que tenía. No sabemos cuál es el aguijón de Pablo, pero lo que sabemos es que él identifica un aguijón como una espina que su carne tiene. Por eso después dice si no me equivoco, es en la carta de los Romanos, él dice: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Desdichado de mí, ¿quién me librará de esta condición que me ata a la muerte? Cuando tú haces el mal que no quieres, signo inequívoco, mira, esa es la consecuencia de nuestra naturaleza herida, con la que vamos a pelear para poder alcanzar la santidad. Tenemos que educar nuestra carne, que está herida. Por eso el bien no se te suele ser atractivo, porque es una consecuencia de tu carne herida, de todos. Entonces, ahora, si lo dejamos ahí, pues quedaríamos así como que un poco pesimistas. Dice, bueno, si soy ya débil, pues entonces, ¿qué le hacemos? Entonces la pregunta básicamente sería, ¿hay una solución o estamos condenados a ser esclavos de nuestra carne? Porque ya entendí de dónde me viene eso y por qué soy tan infiel en la comunión, en confesarme, en orar diario, en leer la Escritura y meditarla diariamente. ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué soy tan inconstante? Pues mira, puede ser por muchas razones, ¿verdad? Pero básicamente la que tienes que saber que es sí o sí es porque tu carne está herida, está frágil. Entonces, ¿hay algo para vencer la carne? Pues sí, y eso le llamamos gracia.
que ya entendimos que es la vida de Dios en uno. Voy a citar nuevamente el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, y dice San Pablo, después de esto que les acabo de leer, San Pablo no termina ahí. Al principio está reconociendo, tengo una herida, mi carne está herida por una espina, por un aguijón. Pero después dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, esta herida. Pero el Señor me ha dicho, antes de seguir, esto es bíblico, no es que San Pablo dijo, bueno, Señor, quítame este aguijón, 1. Señor, quítame este aguijón, 2. Señor, quítame este aguijón, 3. Ya, a las 3 no me obedeciste, entonces yo voy a seguir con mi vida. El significado del número 3 significa muchas veces, continuamente en el lenguaje bíblico. Entonces, lo que está diciendo San Pablo, vamos a traducirlo de manera más sencilla. Le he pedido constantemente al Señor que me quite de esta condición, de esta espina. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es lo que necesitas. La mejor traducción, porque es una traducción más coloquial, te basta mi gracia. Esa es la palabra, te basta mi gracia. Pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Y dice San Pablo, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, vamos a construir nuevamente. Primero, San Pablo reconoce que hay una herida, que por sus propias fuerzas no le alcanza. Con esa herida se puede llegar a ser bueno, se puede llegar a ser buenecito, bien intencionado, todo eso, pero santo no. Y como él quería ser santo, entonces pide al Señor que le ayude con eso, porque no va a poder por sus propias fuerzas. Y el Señor no le dice que se lo va a quitar, le dice, te basta mi gracia. Esta espina la vas a tener de por vida, como todos la vamos a tener, pero te basta mi gracia. ¿De dónde se derrama la gracia de Dios? Principalmente del sol, de los sacramentos, principalmente de la Eucaristía, de la confesión obviamente, de la oración personal. Si tú oras el rosario con el grupo, ¿es oración? Sí. Oración personal, no. Yo cuando te estoy hablando de oración, de orar todos los días, hablo de esa oración en donde Jesús dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Señor que está en lo secreto te recompensará. De la oración, te los ponle 5, 10, 15 minutos que le das todos los días sin fallarle al Señor, tú y Él. Si puede ser delante del Santísimo sería perfecto, pero si no, en tu recámara. No es que tenga menos valor la oración comunitaria, pero aquí me estoy hablando de la oración personal, ¿verdad? Porque la oración personal es la entrada fundamental de la gracia de Dios, junto con los sacramentos y la lectura de la palabra, la lectura de la Sagrada Escritura. Dice San Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 10, dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. ¿Qué está diciendo con eso San Pablo? Está diciendo, si creen que yo estoy evangelizando porque soy más santo que ustedes, no, sino porque estoy continuamente sometiendo a esta carne que es débil, a esta razón que a veces se revela, la estoy continuamente obligando, si es necesario, a someterse a la gracia. No te estoy preguntando, tú tienes que comulgar a lo menos una vez al día. No te estoy preguntando, algunos me podrían decir que es exagerado, es otro tema, pero créanme lo que no es nada exagerado comulgar todos los días. Es lo mínimo que tendríamos que hacer. Pero si no, cada quien lleva su nivel a la semana. Si no puedes comulgar por alguna razón, ¿has hablado con algún sacerdote a ver cuál es la complicación? ¿Te has confesado? No, es que este sacerdote no me cae bien, es que no me siento bien ahorita en este momento. Obliga a tu razón y a tu cuerpo, a tu carne, a que busque lo que no se puede negociar.
Si tú negocias la vida de Dios en ti, las consecuencias van a ser las consecuencias que te dicte la carne. Y la carne te va a dictar muerte. Al final, muerte. Hay un santo, mi favorito, hombre, en mujer es otra, pero lo van a hacer doctor de la iglesia en octubre, San Juan de Ávila. Él decía, como hablando con el pecado, le decía: oh pecado, ¿por qué nunca nos has de decir en qué vamos a terminar? La carne no es propiamente pecado, es una cosa con la que nacemos, la debilidad. Pero si tú no la traes cortita a tu carne, se le va a brincar y se le va a encimar a tu razón y a la fe. Por eso tú tienes que confesarte porque te tienes que confesar, no porque tengas ganas o porque te caiga bien el Padre. Tú tienes que orar todos los días porque sabes que, dice San Agustín, que la oración es la respiración del alma. Alguien que respire, que deje de respirar 10 minutos en este momento. A ver en qué queda. Mínimo morado se queda. Entonces, imagínate, si tú no oras todos los días, ¿cómo está tu alma? Negra, ya dice. Hay que entender que no se negocia lo esencial. Y lo esencial es la vida de Dios en ti. ¿Para qué yo quiero vivir si no vivo la gracia de Dios? ¿Para qué yo quiero vivir? No hay diferencia entre un animal y yo en ese caso. Porque un animal no tiene espíritu, no necesita de la gracia de Dios. No necesita. El perro, si me muerde, no es que es un pecador recalcitrante no. Y si me trae el periódico moviendo la colita, no es que, es tan generoso mi perrito que... No. Todo esto es instinto. No hay voluntad. No tienen espíritu. Si tu vida espiritual no es constante, fiel, quieras o no quieras, te guste o no te guste, sientas bonito o no sientas bonito, tú te estás rebajando un aspecto de animal. Pero el problema es que nos podemos ir peor. El perro no va a ser un san perro, pero tampoco va a ser un menos que perro. No va a ser un perrito con cuernitos del diablo y su colita, no. O sea, ellos ni van al cielo ni van al infierno. Pero nosotros sí. Si tú no eres santo, te puedes animalizar, puedes quedarte como animal. Pero como tú tienes tu espíritu y el espíritu no puede estar quieto, esto es algo más teológico. El espíritu, o tú en este momento estás siendo más santo o menos santo, pero no es decir, pues yo tengo 30 años, no sé, viviendo retiros y todo eso, creo que me voy a dar un break. Al cabo, pues como tengo tanto así guardadito, tantos retiros, tantas misas, tantas confesiones, el día que te pares espiritualmente de crecer, vas para atrás. El espíritu no se puede quedar quieto. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos nosotros los hombres llegar a peor que animal, que es bestia. Por ejemplo, el aborto es un acto bestial. ¿Qué perrito aborta intencionalmente a sus crías? Podemos llegar a peor que animal, por no cuidar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, por no someterla a la razón y la razón a la fe, por no afianzarnos en lo que no tenemos que negociar: sacramentos, oración y lectura de la Escritura. Entonces, básicamente esto es lo que dice San Pablo. Yo no estoy peleando con mis fuerzas porque sea más santo que ustedes, sino porque estoy peleando, sometiendo constantemente mi conocimiento, mi razón, mis sentimientos, toda mi realidad la estoy sometiendo a Cristo, impregnándola de Cristo. ¿Ya? Y eso es la gracia. ¿Qué pasa entonces cuando alguien hace eso? Voy a regresar a lo de los sufrimientos. Muchos dejan de la Eucaristía, la oración, la confesión, la lectura de la palabra porque están sufriendo. Pues mira, aquí podría poner muchos ejemplos, voy a mencionar uno para no alargarme. Se nos acaba relativamente de ir alguien que en vida muchas veces oímos decir que era un santo. Yo lo tuve como director espiritual y puedo decir, nuevamente, estrictamente me equivoco al decirle que es un santo. Ahora, si está en el cielo, sí es un santo. Pero al menos iba muy bien en su proceso, que es Monseñor Agustín Román, el obispo auxiliar de Miami. Pues miren, basta que vean
estaba viendo en el, no sé si el Facebook de la ermita, pero hay una fotografía. Él tenía 3 operaciones de corazón, siempre tenía ya en los últimos años complicaciones de enfermedad física, de sufrimiento físico. Hay una foto me impactó. Está con todo el suero y está todo eso en una mesita en el hospital celebrando su Eucaristía. En una mesita. A ese nivel. Oye, no. Él podría decir, estoy sufriendo, mira, estoy hasta atado acá, todo eso. Tráiganme si quieren la mesita, pero yo no dejo de celebrar la Eucaristía ni en el hospital. Entonces, sufrimientos físicos son justificación para dejar lo verdaderamente importante, no siempre. Sufrimientos morales, de que la iglesia te critique, te dé mal ejemplo, el sacerdote, lo que sea. Miren, hay este mismo santo que les digo, San Juan de Ávila. Ahora estamos en octubre, lo van a proclamar doctor de la iglesia. Pero mucha gente no sabe que la misma iglesia en el siglo XVI, que fue donde vivió, lo metió por 2 años a la cárcel. Por envidias de otros religiosos, acusaciones y calumnias. Imagínate, tu propia iglesia te mete 2 años en la cárcel. Miren, no mencionemos si saben quién es, pero yo conozco sacerdotes que cuando han tenido algún efecto malo con la iglesia, sacan sus libritos en contra de la iglesia y que yo estoy bien en el seminario y que por eso me voy a otra iglesia y que todo eso. Y a ese X sacerdote, y una vez yo le dije, mire qué curioso, este santo, 2 años en la cárcel, metido por la propia iglesia, y sacó un tratado tremendo de espiritualidad que se llama el Audifilia, que significa escucha hija. Es decir, el tiempo injusto en donde la iglesia lo metió a una cárcel, sacó lo mejor de él para la propia iglesia. ¿Qué diferencia tiene el Audifilia, yo le dije, con su tal libro que no lo voy a mencionar? Entonces, pretextos podemos tener. La diferencia está en esto, que los santos, ante las limitaciones de la propia iglesia, van entendiendo que Dios no corrige, no limpia su iglesia con cobardones que se van y desde afuera, desde el púlpito de otra iglesia, empiezan a tirar piedras. Dios no corrige a su iglesia generando cobardes o divisiones, sino generando santos dentro de ella. Así es como la limpia el Señor, no la limpia por fuera, con libritos cobardes, que empiezan a difamar y que muchas cosas ni siquiera son verdad. Entonces, ¿es suficiente la razón para dejar los sacramentos, la oración y la lectura espiritual, alguna desilusión, algo que me hayan hecho en la iglesia? Pues mira, yo te pongo nomás un solo caso, como es San Juan de Ávila, ve lo que hizo. Y los sufrimientos espirituales. Les hablaba de la noche oscura, de la noche de los sentidos. Voy a ponerles un ejemplo de la noche oscura. Madre Teresa de Calcuta pasó por eso. Entre comillas, recientemente nos enteramos. ¿Por qué? Porque siempre lo mantuvo en secreto. Ella mantuvo 3 secretos. Después le voy a dar, chance mi tarjeta. Hay una charla que hablo sobre los 3 secretos. La pueden descargar gratuitamente. Solamente se los menciono rápido. El primer secreto es cuando entró a la primera congregación religiosa, la de Loreto. Ellas hacen un voto de pobreza, castidad y obediencia. Pero ella agregó uno más voluntariamente con su director espiritual, que fue no negarle a Jesús nada de lo que él le pudiera pedir. Cuando se viola un voto, en el caso del religioso ya es pecado mortal. Entonces, si yo no soy necesariamente obediente al obispo, si soy laico, pues bueno, no peco en ese sentido. O sea, tengo que obedecerlo en ciertas razones, pero no como si fuera un religioso o un sacerdote. Entonces, ella puso eso, es decir, no negarle a Jesús nada de lo que él me pudiera pedir, y si se lo negara, que sea pecado mortal, que cuente como pecado mortal. Es el primer secreto. El segundo secreto fue cuando, sabemos que en un tren
ella vio la miseria de la India y ahí es donde se le ocurrió fundar la nueva congregación, las Misioneras de la Caridad. Pero no sabíamos que fue una experiencia mística. Escuchó sensiblemente la voz de Jesús. Y lo que le dijo siempre lo mantuvo en secreto. Entonces ya ahora lo sabemos, ¿verdad? Porque con el proceso de canonización se tiene que investigar bien la vida de la persona. Y la última fue su noche del alma, su noche oscura. Tan intensa que nadie se hubiera dado cuenta. ¿Por qué? Porque ella siguió yendo a sus eucaristías todos los días, su hora santa todos los días, su oración todos los días, limpiando a los enfermos todos los días, y todos los días como si estuviera sintiendo a Dios, como si estuviera viendo a Dios, como si estuviera enamorada sensiblemente de Dios. Y entonces salieron unas cartas que solamente las tenía su director espiritual y el obispo. Y oh, sorpresa, de hecho más de un ateo por ahí salió de que, ya ven, la Madre Teresa era atea y todo eso, pero pues nada más lees la mitad. No estaba muy equivocado, van a ver las palabras tan fuertes que dice ella. Pero si lees la mitad de la carta, la Madre Teresa fue una atea. Entonces, obviamente no les conviene leer la otra mitad, porque ahí tendrían que definir que no era ateísmo, era una noche oscura, pero que ella la vivió sin los consuelos ni siquiera de las otras personas, consolando, ay, estoy pasando por esto, ¿no? Nadie se enteró. Siguió haciendo las cosas como si estuviera sensiblemente sintiendo el primer llamado que la llamó a ofrecerse así los pobres. Pero vean, se los voy a leer. Su director espiritual le dice, porque hay muchos niveles en la noche oscura del alma, entonces quería ver qué tan profunda era. Le dice, escríbame qué es lo que está pasando y todo eso. Y ella le decía, es muy doloroso, no puedo. Entonces su director espiritual le dijo, vamos a hacer una cosa. Escríbele una carta a Jesús y reclámele como le quiera reclamar. Punto, sea muy honesta con él. Entonces ella escribió esta carta y dice, Jesús mío, desde mi infancia tú me has llamado y me has guardado para ti. Y ahora, cuando ambos hemos tomado el mismo camino, ahora Jesús, yo voy por el camino equivocado. Dicen que la gente en el infierno sufre un dolor eterno por la pérdida de Dios. Resistirían todo ese sufrimiento si solamente tuviesen un poco de esperanza de poseer a Dios. En mi alma siento precisamente ese dolor terrible de pérdida, de que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios realmente no existe. Jesús, por favor, perdona mis blasfemias, se me ha dicho que escriba todo. Esa oscuridad que me rodea por todas partes, no puedo elevar mi alma a Dios, no entra luz alguna ni inspiración en mi alma. Hablo del amor a las almas, del amor tierno a Dios. Las palabras pasan a través de mis labios y anhelo con profundo deseo creer en ellas. ¿Para qué trabajo tanto si no hay Dios? No puede haber alma. Si no hay alma, entonces Jesús, tú tampoco eres verdadero. Cielo, qué vacío. Ni un solo pensamiento del cielo entra en mi mente, pues no hay esperanza. Tengo miedo de escribir todas las cosas terribles que pasan en mi alma, te deben herir. En mi corazón no hay fe, ni amor, ni confianza. Hay tantísimo dolor. El dolor del anhelo, el dolor de no ser querida. Quiero a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin embargo allí entre nosotros hay una terrible separación. Ya no oro más, que es una terrible traducción porque ella lo escribió en inglés. Cuando está diciendo ya no oro más no significa que paró de orar, porque se hubieran dado cuenta que le pasa algo a esta monja, sino que está diciendo ya no tengo la misma experiencia sensible en la oración. Es decir, ya no oro de la manera que siempre oraba, porque nadie se enteró que estaba pasando esto precisamente porque ella fue fiel en su oración. De hecho dice, pronuncio las palabras de las oraciones comunitarias, las siguió pronunciando, y hago todo lo posible por sacar de cada palabra la dulzura que tiene que dar, pero mi oración de unión ya no está ahí, ya no oro. Mi alma no es una contigo y sin embargo cuando estoy sola en las calles te hablo durante horas de mi anhelo por ti. Qué íntimas son aquellas palabras y sin embargo tan vacías porque me dejan lejos de ti. La obra no contiene alegría, ni atracción, ni celo. Recuerdo que le dije a la madre provincial que dejaba Loreto, su antigua congregación, por las almas, por una sola alma, y ella no podía entender mis palabras. Hago todo lo que puedo, me desvivo, pero estoy más que convencida de que la obra no es mía. No dudo que fuiste tú quien me llamó con muchísimo amor y fuerza. Fuiste tú, lo sé. Es por esto que la obra es tuya y eres tú incluso ahora, pero no tengo fe, no creo. Jesús, no permitas que mi alma sea engañada ni me dejes engañar a nadie.
En la llamada tú dijiste que tendría que sufrir mucho, 10 años. Esta es otra, la llamada es cuando iba en el tren y lo que escuchó, Jesús le hace referencia a los 10 años, pero ella creía, ok, me estás anunciando que voy a sufrir 10 años. Dijo, pues sí, voy a andar entre los pobres, quizá me van a asaltar, me voy a enfermar. Nunca se creyó que el sufrimiento iba a ser de este tipo, espiritual. Entonces, en la llamada tú dijiste que tendría que sufrir mucho, 10 años. Jesús mío, tú has hecho conmigo según tu voluntad, y Jesús, oye mi oración. Y aquí sigue lo más importante. Y aquí freno porque a veces me da risa de que a veces, si tú has sido fiel al camino con el Señor y de pronto te entra una noche oscura, bien podría decir, Señor, te he servido tanto, un poquito de tu consuelo, o mínimo aparécete un poquito en mi cabeza, mándame una lucecita de esta noche en la que está mi fe. Dame tu unción, dame tu liberación, que venga el Espíritu Santo, tu poder y todo. Podría decirle eso a la Madre Teresa. Pero fíjate, en este drama espiritual en el que se encuentra la Madre Teresa, fíjate cuál es su oración. Dice, y Jesús, oye mi oración. Agárrense bien de las sillas. Si esto te complace, si mi dolor y mi sufrimiento, mi oscuridad y mi separación te dan una gota de consuelo, Jesús mío, haz conmigo lo que tú desees. El tiempo que tú desees. Sin una sola mirada a mis sentimientos y dolor, te pertenezco. Imprime en mi alma y mi vida los sufrimientos de tu corazón. No te preocupes por mis sentimientos, no te preocupes ni siquiera por mi dolor. Si mi separación de ti lleva a otros a ti y en su amor y su compañía encuentras alegría y placer, entonces Jesús, estoy dispuesta con todo mi corazón a sufrir lo que sufro, no solo ahora, sino por toda la eternidad, si eso fuera posible. Jesús, tu felicidad es lo único que quiero. Por lo demás, por favor no te molestes. Incluso si me ves desmayar de dolor, es mi voluntad. Quiero saciar tu sed con cada gota de sangre que tú puedas encontrar en mí. No me permitas que te haga daño de ninguna manera. Quítame el poder de herirte. De corazón y con toda el alma trabajaré por las hermanas, porque son tuyas, todas y cada una son tuyas. Te suplico una cosa, te suplico solo una cosa. Por favor, no te preocupes por volver pronto. Estoy dispuesta a esperarte toda la eternidad. Y firma tu pequeña. La pregunta es si nosotros podemos llegar a esa tesitura de amor. Porque si tú oras, si tú vienes a la Eucaristía y si tú lees la Escritura porque estás esperando recibir algo de Dios, tu fe tiene fecha de caducidad. Porque en toda su sabiduría Dios un día te puede dejar de dar lo que te daba en la Eucaristía, lo que te daba en la oración y lo que te daba en la lectura de la Escritura. ¿Por qué? Porque es masoquista Dios y te quiere hacer sufrir. No, porque estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es un santo? Un santo es aquel que ama a Dios por Dios mismo, no por lo que recibe de Él. Si tú llegas a amar a Dios, si tú llegas a ir a la Eucaristía, a los sacramentos, a la oración, a la lectura de la Escritura, por el simple amor a Él, independientemente si sientes bonito, si recibes y lo que sea, ya vas bien por el buen camino. De hecho, San Alfonso María de Ligorio decía una frase que muchos santos la han repetido. Ellos decían, morir antes que pecar. ¿Tú lo podrías hacer esa oración? Señor, dame la muerte antes que yo peque. Prefiero morirme a ofenderte una sola vez. Y dice San Alfonso María de Ligorio que cuando uno ya empieza a decir esto, significa que el alma ya comienza a madurar verdaderamente. Porque ¿qué hay detrás de decirle, prefiero la muerte que pecar un solo pecado en contra tuya? Lo que le estás diciendo es que, lo que dice Madre Teresa, no me permitas herirte, hacerte daño. Porque el pecado me hace daño a mí, pero ante todo es una ofensa a Dios. Entonces prefiero más la muerte que poder pecar una sola vez. Y por eso cuando peco, no voy a la confesión como decir, pues me voy para dejar el costalito y todo eso. No, cada vez tiene que ser más por el hecho de que ofendí a mi Señor. Si te confiesas, se puede confesar es otro tema, ¿verdad? Pero atricción y contrición. La atricción es porque te toca confesarte, porque tienes miedo al infierno, porque tu prima hace los 15 años y va a ser el padrino. Si haces bien la confesión, vale. Mientras hagas bien la confesión, vale.
Eso se llama atricción. La contrición es por el dolor de los pecados. Alguien que se confiesa por contrición es alguien que llega al confesionario y de alguna manera le puede estar diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? No te estoy pidiendo ni siquiera, sé que el pecado mortal me condena al infierno. Mira, acepto el infierno, me basta que tú me perdones. O sea, no te estoy pidiendo esto para que me quites la consecuencia de mi pecado, que es la condenación, sino porque me duele haberte ofendido a ti. Vengo nada más por eso, por el dolor del pecado. Conclusión. San Bernardo dice esta frase que me encanta, dice, el cielo está prometido a los que comienzan a vivir santamente, pero solo se les da a los que perseveran. Si tú has comenzado, el Señor ya te prometió el cielo, pero solamente lo vas a alcanzar si perseveras. Por eso hay gente que tú no ves tanto cambio, no ves una lumbrera, ¿verdad? Porque no sé, tiene tantos pecados en el pasado, tantas heridas, que va poco a poquito, pero va poco a poquito. Y hay gente que se cree tan espiritual y tan santa que se da el privilegio de hacer esos breaks. Ay, estamos en vacaciones y yo pues, ¿qué? En vacaciones no necesitas orar, no necesitas. No, es que nos llegaron visitas, pues invita a las visitas a la misa. Y si no, déjalas muy bien, les pones una película y todo, y tú te vienes. No es negociable eso, no es negociable. ¿Por qué? Porque al final no vas bien si no perseveras. Aunque vayas caminando poquito. Es más, casi arrastrándote si quieres. Pero vas caminando. El problema es que renuncies, que te pares. Segunda conclusión. Las gracias se piden. Se piden. Hay una cosa que me decía mi director espiritual, y él pues ha tratado muchos sacerdotes que han dejado, por ejemplo, el ministerio. Sacerdotes van a ser por toda la vida, pero simplemente lo han abandonado. Y él me decía una cosa bien interesante, me decía, mira, en todos los casos, todos los sacerdotes que han dejado su ministerio, sea por una mujer, sea porque se pelearon con el obispo, sea por lo que sea, en todos hay una cosa que todos lo tienen. Se les olvidó pedir la gracia de la fidelidad todos los días. Ellos creyeron que le estaban haciendo un favor a Dios. Señor, dejé esposa, dejé todo eso, a ti ya, mi fidelidad depende de ti, Señor. ¿Quién le hace el favor a quién? Ah, no, Señor, yo ya vine al grupo, lo demás toca a ti. ¿Qué, le está haciendo favores a Dios con venir al grupo? ¿Le está haciendo favores con confesarte? A Dios no se le hace favores. Nosotros somos los privilegiados en estar en su camino. Por lo tanto, yo todos los días, sabiendo lo que he dejado por seguirlo, todos los días le tendrá que pedir la gracia de la fidelidad, todos los días. Si no se la pido, ¿cómo Él me la va a dar lo que yo no deseo? Las gracias vienen de Dios, pero las gracias se piden todos los días. Tercera conclusión, sé consciente de tu temporalidad. Eso te va a ayudar mucho. Y esto el demonio no saben cómo ha trabajado. Yo tengo un tema solamente que hablo solamente de esto. No saben cómo ha trabajado en esto. Pregunta, ¿cuántas veces tú piensas al día de que hoy te podrías morir? ¿Quién piensa constantemente en su muerte? Tú dices, bueno, si tuviera unos 70, 80 años y yo todavía creo que voy a, pues dice, forzosamente tengo que empezar a pensar de que yo estoy más para allá que para acá. Pero ¿qué pasa? Eso ha sido una gran tentación del demonio, porque la iglesia siempre ha recomendado, cuando te va bien la cosa, cuando sientes bonito, cuando todo eso, piensa en tu muerte. Y cuando te va muy mal, piensa en la vida, obviamente la vida eterna. Entonces una cosa que nos ayuda mucho a ser consciente de que tú y yo no estamos seguros que hoy vamos a llegar vivos a nuestra cama. Te las dejo así tan sencillas. Entonces no hay problema de qué te vas a morir, sino en qué estado de gracia te vas a morir. Eso es yo estuve 3 años en California y dicen que tiene que venir un terremoto fuerte a California ya pronto, porque no ha habido. Entonces hay científicos que dicen que puede ser tan fuerte que separe California de los Estados Unidos. Que puede ser. Los continentes eran una sola tierra. Se han separado precisamente por los terremotos.
Entonces tú ves ahí toda la gente y cuando venga ese terremoto sumamente fuerte, yo le digo, mira, tranquilo, vamos a estar más cerca de Hawái. O sea, se estresan, mira, se estresan porque, va a llegar el terremoto, mira, mañana sales, te tropiezas o te cae un coco de una palmera y ahí te quedas. O sea, ¿tú crees que nada más te vas a morir por un huracán o por, pues qué especial me saliste? O sea, que tienes que tener una muerte así. Ese se murió en el terremoto terrible. ¿Qué especial me saliste? No, hoy te puedes caer y ahí quedas. El problema es cómo quedas espiritualmente. Parecería fuerte este vocabulario, pero es que, bueno, primero yo soy así como se habrán dado cuenta, soy muy directote. Entonces, pero es que con esto no se puede estar jugando. La vida, y no es por miedo, es porque es mucho lo que te pierdes al no estar unido a los sacramentos. Es mucho de lo que te pierdes al no estar en oración. Es mucho de lo que te pierdes al no estar meditando la palabra. No lo veas por el lado del miedo, sino de lo mucho que te estás perdiendo. Termino con la última parte que dice San Pablo en este mismo capítulo 12 de segundo de los Corintios. Dice, después ya que dice, que el Señor le dice, mira, te basta mi gracia. Tú busca mi gracia y tu debilidad se va a convertir en fuerza. Entonces dice San Pablo, por eso me alegro de mis debilidades, de los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. ¿Por qué? ¿No es una contradicción? No, porque solamente busca a Dios el que se sabe necesitado, el que se sabe débil. Honestamente, muchos que no buscan a Dios, intrínsecamente ellos se creen Dios. O sea, Dios tiene en sus días simplemente los momentos libres, porque el control lo llevo yo. Yo voy estudiando y mira mis grados. Mira cuántos negocios he puesto, el sueño americano. Se han envuelto en un Dios. O han vuelto a otra persona, o a otra institución, o a otro grupo. A veces hasta ridículamente un futbolista, su Dios. Entonces ellos no lo necesitan. Porque verdaderamente lo que nos debería de dar vergüenza, es decir, que soy débil, de que puedo caer, es nuestra fuerza. Porque solamente busca a Dios quien se sabe necesitado de Él, quien se sabe débil. Dios nos libre de que de tanto que estés en la iglesia te creas santo un día. Pobre de ti. En ese momento estarás físicamente en la iglesia, pero ausente espiritualmente. Porque ya Dios ya no te llegó a la medida. Tú ya te fuiste más. Entonces, ¿por qué es nuestra debilidad, nuestra causa de alegría también? Porque precisamente nuestra debilidad, con la humildad necesaria, te va a hacer fuerte. ¿Por qué? Porque el débil siempre termina buscando la gracia. Siempre la va a terminar buscando. Y si tú estás con la gracia, mira, ni el mismo demonio, ni legiones de demonios pueden hacerte algo. Nada. Nada. San Pablo después lo dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?